La espiritualidad es una necesidad humana básica. Se basa en la experiencia espiritual y no en la creencia espiritual. Por eso es diferente a la religión. La espiritualidad es algo íntimo, personal, individual, pero a la vez universal. Es universal porque cuando se tienen este tipo de experiencias y se las coteja con experiencias de este tipo, de personas de una cultura muy alejada o de lugares incluso en el tiempo, estas experiencias coinciden en lo esencial. Y es individual, es íntimo y personal porque tiene que ver con una experiencia de primera mano, no con creencias, no con... sí pueden estar apoyados por experiencias de otras personas, pero surge, digamos, la espiritualidad verdadera a partir de la experiencia propia. El ser humano tiene dos aspectos, dos grandes aspectos: su parte material, indiscutible, y su parte espiritual, que de alguna manera el aspecto espiritual podemos decir que podría llegar a ser un aspecto más oculto o invisible, digamos, de la realidad. De alguna manera habría también, podemos decir, dos realidades, la material y la espiritual. Cuando uno ha tenido experiencias de este tipo espiritual, es muy posible que esto de dos realidades no parezca tan loco. Sucede que tenemos nuestra conciencia ordinaria y nuestros 5 sentidos y estamos habitando un mundo claramente material, en donde necesitamos cubrir nuestras necesidades de alimentación, de cobijo, todo lo que necesitamos para sobrevivir, para mantener la vida en este cuerpo. También el disfrute, por supuesto, de las cuestiones materiales. Pero más allá de eso, también hay todo otro aspecto que resulta invisible realmente a los 5 sentidos y que se percibe de otra manera. Usualmente se percibe en estados no ordinarios de conciencia o estados amplificados de la percepción, que por ahí son hasta más comunes de lo que podemos pensar. Por ejemplo, ocurre este tipo de estados en los sueños, en los momentos de mucha relajación, en los momentos de conexión con la naturaleza o en momentos de conexión también con el amor. Naturalmente, digamos, tenemos acceso a estados no ordinarios de conciencia sin recurrir a métodos específicos. Pero también hay métodos específicos que han sido desarrollados por todas las culturas. Todas las culturas de la Tierra tienen estos métodos considerados sagrados porque, claro, dan la oportunidad de ir más allá de la percepción ordinaria, ir más allá de la materialidad del ser humano. Y entonces entrar, por ejemplo, en percepción de la unión con todo o distintos aspectos de la experiencia espiritual. También tenemos que tener en cuenta que hay distintos aspectos de la experiencia espiritual y que a la vez cada uno subjetivamente vive esos aspectos de una forma también personal, específica. Es decir, no siempre vamos a tener esta experiencia de comunión con todo, sino que a veces podemos tener una experiencia de una gran sensación de paz o de amor infinito, o algunas visiones de colores, energías, seres y un largo etcétera, porque la posibilidad de experiencias en ese mundo espiritual, en esa realidad, es muy vasta, es mucho más grande que la posibilidad de experiencia en el mundo material. Es un mundo más abarcativo,
Entonces, bueno, también de allí viene un poco la complejidad de integrar estas experiencias, lo difícil que puede ser, y también un poco de ahí que lo releguemos a la fantasía o a cosas sin importancia o a la locura, que no quiere decir que al margen de esto pueda haber también fantasía, locura y demás. Pero no habría que confundir experiencia espiritual con estas otras cosas. Entonces, como decía antes, todas las culturas a lo largo y ancho de nuestro planeta y a lo largo de la historia, excepto la nuestra prácticamente, han utilizado diferentes métodos para acceder a estados no ordinarios de conciencia o de percepción, que sería prácticamente lo mismo. Por ejemplo, aquellos basados en la respiración, usándola de diferentes formas, aquellos basados en el movimiento del cuerpo, en contracciones de distintos músculos, todo tipo de meditación, cantos, bailes, mantras y un sinfín de técnicas y métodos, porque si nos ponemos a ver en diferentes culturas hay muchísimos. Incluso, por supuesto, aquellos que utilizaban plantas o algún tipo ya de elemento químico. Bueno, todos estos, por supuesto, estos métodos siempre estaban contextualizados de manera apropiada. Siempre tenían un contexto que le podemos llamar sagrado. O sea, las personas que se embarcaban en esto sabían que lo hacían para, de alguna manera, correr el velo y poder mirar dentro de la otra realidad, poder acceder a la otra realidad, poder a través de estos estados ampliados de percepción trascender esa realidad ordinaria, esa percepción cotidiana y material. A su vez, como estas culturas reconocían el valor de esa otra realidad, había todo un contexto en donde ambas realidades, tanto la espiritual como la material, se podían integrar. No se excluían mutuamente, sino que de alguna manera había que vivir en ambas realidades considerándolas a ambas con sus leyes propias. No se trata de mezclar una con otra, sino de poder hilvanar, integrar una y otra, conociendo que tienen leyes distintas, que son dos tipos de realidad diferente. Lo que nos sucede ahora es que por un lado negamos como cultura, digamos, se niega lo espiritual desde la ciencia mayormente, que es como que tiene la preeminencia, y si no es que se niega, a veces, digamos, como no se da lugar, pero estos fenómenos están y a muchas personas les ocurren espontáneamente o por utilizar alguno de estos métodos con mayor o menor contexto adecuado. Entonces lo que muchas veces pasa es que se entra en una incredulidad o una confusión donde no se entienden las reglas diferentes de estas dos realidades y podemos confundir una con otra. Y eso es el peligro de no reconocer esta realidad. Creer que es fantasía y no poder diferenciar la fantasía real de la realidad espiritual. Hay una interesante distinción que hace Stanislav Grof en su libro La psicología del futuro, en donde distingue dos tipos generales de experiencias espirituales. En el primer tipo, la persona accede a una comprensión de la unidad profunda que subyace a toda la creación, pero su percepción de la materialidad, digamos, no cambia. Es como si uno estuviera viendo algo en un televisor en blanco y negro
y luego pasar a verlo en colores. Entonces, sustancialmente la realidad no cambia, pero sí cambia. Es como que hay una nueva interpretación o un nuevo acercamiento a esa realidad desde una profundidad mayor, desde una comprensión mucho mayor, sintiendo que todo es uno, que todo está conectado y cosas por el estilo. Y eso tiene una influencia sobre la vida de la persona y sobre su comportamiento. Pero hay también otro tipo de experiencias espirituales que son las menos comprendidas y son aquellas en donde uno accede a una parte de la realidad espiritual que no solemos acceder. Entonces ya no es la misma, digamos, realidad que uno tiene la que cambia en un sentido profundo, sino que accedemos a otras partes de la realidad. Por ejemplo, vidas pasadas, cuestiones del futuro, seres distintos a nosotros y una cantidad de cosas muy grande. En este caso, la experiencia espiritual es más difícil de comprender porque ya no es como si hubiésemos pasado a ver en colores, sino como si hubiésemos cambiado de canal. Entonces hay otros tipos de seres, no somos los únicos, podemos acceder a distintas partes de distintos momentos, digamos, del tiempo, porque el tiempo en sí no es lineal. Esto lo ha descubierto, lo propone así la ciencia ya, la física cuántica. Entonces nosotros con nuestra conciencia, con una amplificación de la percepción, podemos acceder a todas estas otras realidades, que es como cambiar de canal. Y esto es usualmente lo que se suele confundir con fantasía o lo que se suele negar como diciendo que no tiene importancia o confundir con la locura. Esto es entonces lo más difícil de integrar, este tipo de experiencias. Y resulta muy importante para las personas que han tenido experiencias espirituales del tipo que sea, poder integrarlas a su vida, a su ser, poder reconocer la realidad de sus percepciones, de sus experiencias, tan reales como las percepciones de la materialidad del mundo cotidiano. Esto resulta realmente sanador y nos da la verdadera dimensión de nuestro ser. Encontramos allí algo que profundamente nos hace falta y que sin lo cual estamos viviendo una vida a medias. Y a veces también una vida que sabemos que es doble de alguna manera, pero no terminamos de creernos por el contexto social que nos influye y se genera un tremendo conflicto interno porque conocemos una verdad que no podemos, de la cual no podemos hablar de alguna manera con la mayoría de las personas y hasta a veces la escondemos de nosotros mismos. Así como aceptar las partes negativas o las sombras, como dice Jung, resulta sanador, es decir, aceptarnos tal cual somos, también aceptar nuestro aspecto espiritual negado también resulta sumamente importante.